La historia del hombre es la historia de su resistencia. Desde las cavernas hasta las grandes metrópolis, el ser humano ha estado en lucha constante consigo mismo. No contra la naturaleza, no contra los demás, contra su sombra. El estoicismo no es una doctrina muerta ni un eslogan de autoayuda. Es una espada que corta la ilusión. Y es en esta odisea donde el alma humana se enfrenta a su abismo, que nace el verdadero fuego, el fuego interior. La vida no pregunta si estás listo, no espera a que tengas respuestas, no se detiene por tus heridas, no cambia de rumbo por tu llanto. La vida es brutal y silenciosa, la vida simplemente es, y tú estás aquí, no por azar, no por error. Estás aquí porque has resistido lo que muchos no pudieron, porque llevas en la espalda una historia que nadie entiende, una historia que te ha tallado con dolor, con miedo, con derrotas y con rabia, pero también con fuerza, con sabiduría, con momentos en los que no sabías que estabas aprendiendo a ser fuerte. Estás aquí porque en algún rincón de tu alma quedó encendido un fuego que ni la oscuridad ni la desesperación lograron apagar. Y ese fuego es tu alma, es tu razón, es tu refugio. Ese fuego es lo que los antiguos llamaron virtud. Y esa virtud no es un ideal inalcanzable, no es perfección. Es la decisión de ser íntegro aunque el mundo se derrumbe. Es la decisión de levantarte aunque duela. Es la decisión de vivir con dignidad aunque el caos te rodee. El estoicismo no es una filosofía de mármol. No está hecha para estatuas ni para bibliotecas polvorientas. Es una filosofía que sangra, que respira, que tiembla, que se ensucia en la batalla de cada día. Marco Aurelio escribió sus meditaciones mientras comandaba ejércitos, mientras enterraba a sus hijos, mientras contemplaba el colapso de un imperio. Séneca escribió sus cartas cuando sabía que el filo de la muerte lo esperaba. Epicteto habló desde una vida de esclavitud, donde cada palabra fue extraída del barro de la humillación. Ninguno de ellos escribió para sentirse sabio. Escribieron para no perder la razón, para no volverse locos ante un mundo absurdo. Escribieron para no olvidar que la libertad no está en las circunstancias, sino en la mente, en la forma en que enfrentamos lo que no podemos cambiar, en la fuerza con la que aceptamos la realidad, sin rendirnos, sin quejarnos, sin perder el alma. Porque lo más terrible no es sufrir, sino rendirse al sufrimiento. Vivimos en un mundo que teme al dolor, un mundo que busca anestesia, distracción, evasión. Nos enseñan a correr, a olvidar, a ocultar. Pero el estoico hace lo contrario. Se queda a sentir, se queda a mirar de frente la herida, se queda a pensar, se queda a vivir con lucidez, porque sabe que lo que duele también enseña, que el fracaso no es el fin, sino el comienzo de otra forma de entender, que la pérdida no es solo vacío, sino espacio para reconstruir desde otro lugar, que la adversidad no es enemiga sino maestra. El estoico no niega la emoción pero no la convierte en amo, la observa, la escucha y luego decide actuar con virtud, decide actuar con coraje, decide actuar con razón, porque ha comprendido que el alma no se salva huyendo, el alma se salva enfrentando, el alma se salva aceptando que la vida es dura, pero que aún así vale la pena vivirla con entereza. Muchos confunden el estoicismo con frialdad, pero nada más lejos. El estoicismo no reprime el sentimiento, lo redirige, no desprecia la emoción, la integra, porque la verdadera fortaleza no está en no sentir, sino en no dejar que el dolor te convierta en lo que odias, en no permitir que el mundo te amargue, en no responder al mal con más mal. El estoico siente la injusticia, pero no se deja consumir por la rabia. Siente la tristeza, pero no se entrega al abandono. Siente el miedo, pero no retrocede, porque ha aprendido que el alma se endurece con la verdad, que la voluntad crece cuando uno deja de pedir clemencia a lo inevitable, que la única libertad real es la que se conquista dentro. Esa libertad que no depende de que las cosas salgan bien. Esa libertad que nace cuando dejas de exigirle al mundo que sea justo y empiezas a ser tú el que hace justicia en lo que piensa, en lo que dice y en lo que hace. Hay una dignidad silenciosa en quien resiste sin alardear, una nobleza en quien cae y vuelve a levantarse sin esperar aplausos. Esa es la esencia del estoico. No necesita testigos para ser virtuoso. No actúa por reconocimiento, actúa por coherencia, porque sabe que su mayor juez es su propia conciencia y que su mayor paz viene de vivir de acuerdo con ella. El mundo cambia, las personas fallan, las promesas se rompen, pero la virtud permanece. La virtud es la única riqueza que no se desvanece con la adversidad. Es el único refugio que no se derrumba cuando todo alrededor cae. Y esa virtud se forja en el fuego, en la soledad, en la duda, en el miedo, en el silencio, en el cansancio que nadie ve, en las batallas que nadie aplaude. Se forja cuando decides no traicionarte,
cuando eliges el camino difícil pero correcto, cuando soportas la incomodidad de la verdad, porque el que camina con verdad, aunque camine solo, nunca está perdido. Los tiempos modernos han glorificado la comodidad. Nos han vendido la mentira de que todo debe ser fácil, rápido, placentero. Pero la vida, la verdadera vida, no es un parque de diversiones. Es una montaña escarpada, un desierto sin mapas, un mar embravecido. Y el alma que se acostumbra a la facilidad se vuelve frágil. El alma que evita el esfuerzo se oxida. El alma que huye del conflicto se vuelve cobarde. El estoico comprende que la vida no está para complacerlo, sino para desafiarlo. Y por eso no espera que el mundo sea suave. Se vuelve él fuerte. No espera que la vida lo trate con amabilidad. Se vuelve él valiente, porque ha entendido que lo importante no es lo que sucede, sino lo que él elige hacer con eso que sucede. Que el dolor no es excusa para abandonar. Que la derrota no es motivo para rendirse. Que el sufrimiento puede ser tierra fértil para el carácter. Hay una especie de serenidad en quien ha aceptado su destino. No una resignación pasiva, sino una firmeza activa. El estoico no se queja del pasado ni teme al futuro. Vive en el presente con atención, con entrega, con templanza. No porque ignore los peligros, sino porque ha entrenado su alma para no ser esclava del miedo. Porque ha dejado de esperar garantías y ha comenzado a confiar en su capacidad para resistir. Porque ha aprendido a encontrar sentido incluso en el absurdo, y eso lo hace invulnerable. No al dolor, sino a la desesperación. No al fracaso, sino a la desesperanza. No a la pérdida, sino al vacío. Porque en su corazón late una convicción silenciosa, que nada puede arrebatarle su virtud, que nada puede quebrar su carácter sin su consentimiento, que nada puede destruirlo mientras conserve la voluntad de levantarse. La sociedad moderna desprecia el silencio, le teme al vacío, llena cada instante de ruido, de imágenes, de urgencias. Pero el estoico busca el silencio porque sabe que solo en él se escucha lo esencial. Solo en el silencio se revela la verdad sin adornos. Solo en el silencio uno puede ver con claridad la estructura de su alma. No hay nada más difícil que mirarse sin excusas, sin distracciones, sin ficciones. Pero también no hay nada más liberador, porque cuando descubres lo que eres sin filtros, también descubres lo que puedes llegar a ser. Y ese conocimiento, aunque duela, es el primer paso hacia la libertad interior, hacia la transformación real. No hay filosofía sin introspección, no hay virtud sin conciencia, no hay alma fuerte sin alma desnuda. Muchos buscan respuestas, pero pocos buscan verdad. Porque la verdad incomoda, exige, desinstala. Pero el estoico no teme a la verdad. La busca con hambre, con coraje, con humildad. Porque sabe que una vida basada en ilusiones es una vida frágil. Que la ignorancia voluntaria es una forma de esclavitud. Que la comodidad de la mentira es el precio de la debilidad. El estoico prefiere la verdad que duele a la mentira que consuela. Prefiere el conocimiento duro al autoengaño dulce. Porque sabe que solo desde la verdad puede construirse un alma indestructible. Solo desde la verdad puede vivirse con integridad. Y la integridad es la base de la dignidad. Sin dignidad no hay fuerza. Sin fuerza no hay libertad. Y sin libertad, la vida es una cadena invisible que ahoga el espíritu. Al final todo se reduce a una elección. No eliges lo que te pasa. No eliges las heridas que te marcaron. No eliges las traiciones que te dolieron. Pero eliges qué haces con eso. Eliges si te defines por tu dolor o por tu respuesta al dolor. Eliges si eres una víctima eterna o un guerrero silencioso. Eliges si te consumes en el rencor o si transformas tu sufrimiento en sabiduría. Porque el alma humana, aunque frágil, es también la más resiliente de todas las fuerzas. Es capaz de renacer una y otra vez si tiene un propósito. Y el propósito del estoico no es la fama, ni el placer, ni la gloria. Es la virtud. Vivir de acuerdo con la razón. Vivir de acuerdo con la verdad. Vivir de acuerdo con el alma. Porque en un mundo que ha olvidado el sentido, el alma que busca la virtud es un faro que no se apaga, un fuego que no se extingue, un fuego interior que a pesar de todo sigue ardiendo. En este mundo saturado de falsedades reconfortantes y de autoengaños bien maquillados, la verdad aparece como una llama que quema antes de iluminar. Nos han enseñado a escapar del dolor, a anestesiar el alma ante el sufrimiento, a mirar hacia otro lado cuando la vida exige confrontación. Pero los antiguos estoicos, aquellos que caminaban sin máscaras y con la frente al viento, comprendieron algo que hemos olvidado. El dolor no es el enemigo, sino el mensajero. La angustia no es una maldición, sino una llamada. Y la adversidad no es una cadena, sino el fuego que purifica al hombre. Vivimos tiempos donde la comodidad se ha convertido en religión y el deseo en ley. Pero quien solo busca lo placentero termina debilitando su espíritu. El estoicismo, en cambio, no promete felicidad inmediata, sino fortaleza duradera.
No vende consuelos baratos, sino verdades crudas. Y por eso, precisamente por eso, es medicina para un alma enferma de superficialidad. Séneca decía que no nos falta tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Esta afirmación resuena con brutal sinceridad. No es que la vida sea corta, es que nosotros somos negligentes. Malgastamos días en preocupaciones ajenas, en opiniones que no importan, en luchas por reconocimiento, en guerras inútiles por cosas que ni siquiera amamos. Vivimos como si fuéramos inmortales, postergando lo esencial y abrazando lo trivial. El estoico no huye del tiempo, lo abraza, no maldice la muerte, la respeta, porque cada día puede ser el último, y no hay mayor motivación que saber que la muerte no espera. Epicteto, esclavo por condición y sabio por elección, enseñó que no controlamos lo que nos ocurre, pero sí cómo respondemos. Este principio, aparentemente simple, es una revolución silenciosa. El mundo moderno vive obsesionado con el control, controlar la imagen, las emociones, las opiniones ajenas. Pero todo eso es una ilusión. Solo podemos controlar nuestras decisiones. Y en eso radica la verdadera libertad. El humanismo estoico no niega la emoción, la integra. No desprecia la tristeza, la escucha. No reprime el llanto, lo transforma. Porque no se trata de fingir fortaleza, sino de construirla desde las ruinas. La superación no es un acto de negación, sino de integración. Tomar el miedo, el dolor, el fracaso y volverlos parte de uno mismo. No como cargas, sino como alas. Hay en cada uno de nosotros una sombra que teme al silencio y al fracaso. Un rincón del alma donde se esconden las dudas, las culpas, las heridas abiertas. Pero allí, justo allí, es donde comienza la redención. No en el aplauso, no en el éxito, no en la aprobación, sino en la intimidad brutal con uno mismo. En la noche oscura del alma donde al fin nos preguntamos quiénes somos cuando nadie nos ve. Y es ahí donde el estoico encuentra su templo. Marco Aurelio, emperador de un imperio y siervo de su conciencia, escribió que la vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. No importa cuán caótico sea el mundo, cuán injusto el destino o cuán profunda la herida. Si el pensamiento es noble, la vida será noble. Si el alma es fuerte, el cuerpo puede soportarlo todo. El estoico no se queja, actúa. No se lamenta, transforma. Porque entiende que el universo no le debe nada y que el privilegio de estar vivo ya es suficiente milagro. Cuando la vida se desmorona, el sabio no maldice la destrucción, sino que recoge las piedras y comienza a reconstruir. Porque todo colapso es una oportunidad. Todo final es un nacimiento encubierto. El dolor tiene un lenguaje que solo el alma valiente entiende, y quien lo escucha no se rompe, se reinventa. Este guión es una carta para el que ha sido herido, para el que ha caído, para el que se ha perdido en su propio laberinto. No te prometo atajos, no hay. No te ofrezco soluciones rápidas. No existen, pero sí te entrego un camino. Uno duro, sí, pero real. Uno donde cada paso es una afirmación de poder interior, donde el sufrimiento se vuelve maestro, y donde el alma, en lugar de huir, decide enfrentar. La superación, entendida estoicamente, no es llegar a la cima, sino caminar con dignidad incluso en el abismo. No es eliminar la oscuridad, sino encender una vela. No es alcanzar la perfección, sino perseverar en medio de la imperfección. La victoria del estoico no es ruidosa, es serena. No se celebra en público, se honra en el silencio.